Esto es Entrevista Verdadera. Hacemos el programa aquí en vivo, en directo, en la red. Noticia de esta semana fue que por primera vez en su historia Codelco tenía que endeudarse para cumplir con lo que se llama Ley Reservada del Cobre. Es la plata que se le entrega desde Codelco a las Fuerzas Armadas. Y la noticia del día es la capitalización de Codelco, o sea, es la entrega de recursos que vienen desde el Estado, lo anunció el ministro de Hacienda, al mismo Codelco. Queremos clarificar esta situación y es por eso que nos acompaña el presidente del directorio de esta empresa estatal, me refiero a Óscar Lanterreche. Óscar, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Ya vamos por parte. ¿Qué significa esta capitalización de Codelco que anunció el ministro de Hacienda? A ver, Codelco es una empresa que está establecida de tal manera que se supone que opere como cualquier empresa privada, solamente que el dueño es el Estado, o sea, todos los ciudadanos. Como cualquier empresa, por ejemplo, si uno piensa en una empresa familiar, ¿ya? Una empresa que tiene una familia, por ejemplo, la típica familia de clase media chilena que tiene un boliche, tiene una tienda. A esa familia a veces le cuesta un poco separar las finanzas de la empresita que tiene de la familia. Por ejemplo, siempre pasa que tienen alguna necesidad familiar, por ejemplo, le tienen que pagar los estudios a uno de los niños y dicen, ¿sabe qué? Le vamos a sacar un poco de plata al negocio para hacer eso. Bueno, lo que ha estado pasando como por 30 años en Chile es que siempre ha habido una excusa para sacarle plata al negocio y no reinvertir en el negocio. Perdón, a ver, ¿y esto para cualquier cosa que necesite el Estado? Ha habido distintas cosas, distintas razones por las cuales se ha hecho, porque hay pobreza y hay que hacer políticas sociales, claro, porque hubo un terremoto, porque hay que reconstruir, pero al final del día ocurre la siguiente estadística. Si uno toma las empresas más importantes de Estados Unidos, de la bolsa de Estados Unidos, que son las que están en el índice bursátil de Estados Unidos, que se llama el Dow Jones, ¿ya? Que es como el IPSA de acá. Ya. Y uno mira cuánta de la plata que generan esas empresas se reinvierte, o sea, los dueños la reinvierten, es más o menos entre un 30 y un 40%, históricamente. Y en el caso de las grandes mineras internacionales con las que compite Codelco, es lo mismo, 30-40%. Y eso, perdón, se reinvierte para mayor tecnología, para agrandarse, sí, mire, vamos por esto, o hagamos esta otra, metámonos a explotación aquí, que para es nuestro generar infraestructura, logística, para capacitar a los trabajadores, para todo lo que tiene que hacer una empresa para seguir andando. Exacto. Y seguir mejorando y generando ingresos. En el caso de Codelco, si uno toma toda su historia, se ha reinvertido menos del 10%. De lo que genera. Históricamente. Lo que pasa es que Codelco, gracias a la nacionalización del cobre, tiene algunas de las mejores minas del mundo como activos, ¿eh? Y por lo tanto ha podido seguir siendo competitivo y seguir generando utilidades a pesar de que nunca reinvertimos. Entonces, lo que pasa es que nos ha llegado el momento de la verdad, y el momento de la verdad es cuando te das cuenta de que tú no puedes seguir al infinito ganando plata con un negocio si nunca inviertes en él. Y es así de simple. Eso que lo sabe cualquier familia que tiene un boliche, sabe que en algún momento tiene que dejar de sacar plata, porque si no reinvierte, el boliche se va a venir abajo. Y eso es lo que ha pasado. Ahora, perdón, solo para poner el contexto también de lo que estamos hablando. Codelco es la empresa, es el rubro más importante para la economía de Chile. Sí. Se habla de la billetera de Chile, en fin, tiene todos esos motes, digamos. Sí. Entonces uno entiende que hay esta parte importante de los recursos que se pasan al fisco. Sí. El tema es que son muchos los recursos que se están pasando al fisco y el problema es seguir andando a un nivel competitivo para que siga rindiendo. Claro, lo que pasa es que durante mucho tiempo, como Codelco tiene estas minas que son muy antiguas, por ejemplo, muchos chilenos no saben, pero la mina de Chuquicamata, la mina del Teniente, tienen 100 años. Empezó a pasar el tiempo que había que reinvertir en ellas y rehacerlas un poco, como el proyecto que estamos en Chuquicamata, que la convierte de rajo a subterránea. Había que rehacerlas para que pudieran tener 50, 60 años más de vida. Y como se había sacado tanta plata de Codelco, Codelco en el fondo no se quería tirar a la piscina con hacer las inversiones. Esto pasó mucho antes de nosotros, durante mucho tiempo. Y empezó a pasar el tiempo, empezaron, en el fondo, la compañía y en el fondo el Estado aplazaron las inversiones de Codelco, prefirieron sacar plata de la compañía que reinvertir. Y llegó el momento en que si no hacemos las inversiones, más o menos como en 10, 15 años deja de haber Codelco. Entonces, tenemos una empresa que tiene que hacer esas inversiones que debió haber hecho antes y más encima tiene deuda.
Entonces, por eso es que estamos en una situación crítica. Bueno, de hecho ustedes, y durante este año, y lo habían repetido varias veces, ahora uno entiende más la lógica, digamos, ustedes habían repetido varias veces desde la cabeza de Codelco que era necesario que el Estado les entregara plata. O sea, necesitaban esta capitalización para poder empezar a hacer todas estas modernizaciones o inversión propia que necesitan. Obedecía a esta razón que usted está explicando. A esta razón, y no es ningún misterio, porque cuando, al menos en mi caso, cuando yo asumí el directorio de Codelco, que me honró la Presidenta de la República, me puso esta responsabilidad, más hizo una apuesta con una persona joven de fuera de la minería. El análisis que uno hacía era que este era el problema central, y por lo tanto la primera conversación que yo tuve con el entonces ministro de Hacienda, Alberto Arena, tenía que ver con que si yo iba a entrar a este cargo tenía que ir asociado a un esquema de capitalización, y se hizo una ley de capitalización que le ha costado cumplir al fisco esa ley, y por eso es que la señal que dio el ministro Valdés ayer de jugársela por la compañía, de colocar los recursos, incluso más recursos de los que nosotros estábamos pensando en un habían hablado de 800 millones de dólares por año. Los años anteriores faltó, pero este año nos dan más que lo que esperábamos. Es una señal extremadamente potente. O sea, esto es la situación, para decirlo, estos eran los términos de referencia, al menos de mi gestión en Codelco, era intentar resolver este problema de la capitalización. Y tiene dos partes esto. Primero, convencer al fisco, al dueño, de que coloque los recursos, de que devuelva parte de los recursos, para que vayamos saneando financiera la compañía. Y la segunda parte, que es tan importante como la anterior, es hacer todos los cambios dentro de Codelco, tanto en temas de probidad, como en temas de costos, como en temas de calidad de las inversiones, para darle la garantía a los dueños, que son todos los chilenos, de que esa plata se va a gastar bien. Perfecto. Las dos cosas tenemos que hacer al mismo tiempo. Voy a ir de inmediato a lo que significa, en qué se gasta en estas dos áreas, digamos. Pero antes quiero trenzarlo esto porque de repente uno no lo entiende. Ustedes están peleando por una mayor capitalización, pero al mismo tiempo existe la ley reservada del cobre, donde los obligaba, justo cuando el precio está bajo, cuando necesitan esta capitalización, cuando el mismo fisco ha dicho en otras áreas, digamos, que les falta plata, cuando una de las cabezas de Codelco dijo, aquí no hay ni un puto peso, y quedó dando vueltas esa frase. Y sabemos que tienen que endeudarse para cumplir con lo que dice la ley en la ley reservada del cobre. Entonces uno dice, uno no entiende la lógica de que tienen que forzosamente pasarle esta plata a las Fuerzas Armadas y al mismo tiempo el mismo Estado tiene que entregarles plata para capitalizarse. A ver, hay dos cosas que decir ahí. Primero, ¿por qué Codelco en este momento casi no tiene excedentes, casi no tiene utilidades? La razón es la siguiente. El precio del cobre ha venido bajando por varios años, ¿ya? Desde el pic que tuvo por ahí por el 2008, 2009, 2010, por ahí fue el mejor momento del ciclo del cobre, y de ahí empezó a bajar lentamente el precio del cobre. Lo que ocurrió el 2005 y 2015, 2016, es que se aceleró la caída del cobre. Hubo un momento en que se pegó una bajada en unos pocos meses como de 50 centavos. Y el problema es que en Codelco hemos estado haciendo un esfuerzo enorme los últimos 2-3 años de reducción de costos. El año 2015 hicimos 1.200 millones de dólares de ahorro. Sí, me acuerdo que se pusieron metas. Sobrecumplimos la meta, pero tú no puedes ir a una velocidad como para que se te caiga el precio en 50. Es como que tú vendes algo y perdiste un 20% del precio, ¿sí? O sea, que es un quinto más barato. Los costos les cuesta más caen más lento. Entonces, durante un tiempo, mientras habían caído los precios, íbamos esforzándonos por hacer caer los costos, tuvimos pérdida. Un par de trimestres tuvimos pérdida. Y recién este trimestre, ahora en los últimos resultados que mostramos, justo antes, por si acaso, antes de que subieran los precios como resultado de antes de que subieran los precios, estábamos logrando ya estar en números azules, porque lo habíamos logrado que los costos convergieran y llegaran a estar por debajo del precio. Entonces, por eso es que no teníamos utilidades. La ley reservada del cobre está armada de la siguiente manera. En una situación normal, la ley reservada le cobra un 10% de las ventas, no de las utilidades, a Codelco y los transfiere a las Fuerzas Armadas. Pero eso es independientemente de las utilidades. Entonces, aunque Codelco tenga 0 utilidades, tiene que pasar el 10% de las ventas. Y por lo tanto, la única manera, si tú no tienes utilidades, de pasar un 10% de tus ventas, es endeudarte. Ahora,
Y esto para quedar claro, y puede ser una pregunta muy ñoña para un economista, doctorado, todo lo demás, pero uno dice, si esta plata, en el fondo, Codelco tiene que endeudarse para pasarle estos, ¿cuántos? 700 millones de dólares este aproximadamente. Año más o menos, el año pasado fueron 800, este es 700. 700 millones de dólares a las Fuerzas Armadas, y al mismo tiempo entra plata fresca, digamos, del fisco para capitalizarlo. Uno dice, bueno, queda más o menos en la misma línea entre lo que entró y lo que se endeudó. ¿Cómo se hace la ecuación ahí para que uno entienda esta figura? Pero, Oscar, no me conteste ahora, tenemos que hacer una pausa. Estamos en Entrevista Verdadera, hacemos una pausa y ya volvemos. 995 pacientes, de los cuales 3.066 fueron nuevos ingresos. Este año estamos invitados a reunirnos familiarmente en torno a esta gran causa que nos une y saca lo mejor de nosotros como sociedad. Recuerda, Teletón, 2 y 3 de diciembre, o sea, mañana y pasado, el abrazo de Chile. Y sigues en Entrevista Verdadera, estamos conversando con el presidente del directorio de Codelco, Oscar Landerreche. Oscar, nos fuimos a la pausa y yo le hacía una pregunta. Y le decía, ¿cómo entendemos que ustedes se tuvieron que endeudar en aproximadamente 700 millones de dólares para cumplir con la ley reservada del cobre y entregarle esta plata a las Fuerzas Armadas? Y paralelamente el Estado capitaliza a Codelco por una cifra, es mayor, en 970 millones de dólares, pero uno dice, bueno, son cifras similares, pareciera como que se les quita por un lado y se les da por otro. No, algo de eso hay, o sea, parte del esfuerzo que está haciendo el fisco en este momento, el ministro de Hacienda, es darnos justamente por eso un poco más de los 800 que estábamos pidiendo, porque se da cuenta de que al final una buena parte de lo que nos iba a dar simplemente era devolver lo que la ley había sacado. Exacto, la ley reservada del cobre. Exactamente. Ahora, igual nosotros cuando hicimos la planificación, o sea, Codelco cuando ha hecho la planificación financiera sabe que tiene la ley, entonces para nosotros esa plata era perdida. Entonces el hecho que nos la devuelvan es una tremenda ayuda, y no solo eso, sino que adicionalmente la señal que dio el ministro es que esto que anunció opera para este año y para el otro. Lo de los fondos que salen de las cuentas de la ley reservada. Entonces eso es una señal muy muy potente para nosotros. De hecho, en este momento, y si los precios, incluso con los precios que teníamos antes del efecto Trump y el efecto China, existiría la posibilidad, que es una meta personal mía, no sé si la voy a poder cumplir, lo digo transparentemente, vamos a hacer mejor esfuerzo. La idea es poder entregar en un año y medio más, que es cuando terminamos nuestro periodo, poder entregarle a los chilenos una empresa que está mejor en términos de costo, en términos de la inversión, en términos de probidad, pero además con un nivel de deuda que no sea mayor a la que recibimos. ¿Ya? Y eso solamente es posible si es que el Estado deja de forzarnos a endeudar. Entonces eso es muy importante. Ahora, ustedes tienen que presentarse habitualmente ante el Congreso, y los parlamentarios en las reuniones de ahora último le preguntaban, le insistían por la ley reservada del cobre, que es un tema además que todos los ciudadanos estamos muy pendientes, porque se ha puesto en el ojo del huracán, por el caso Milico Gate, en fin. ¿Cuál es la opinión de ustedes en Codelco respecto a esta entrega de tantas lucas, básicamente, a un fondo de las Fuerzas Armadas? Sí, yo ahí tengo que hacer una distinción, porque Codelco es una empresa del Estado, y por lo tanto tenemos una doctrina dentro de la compañía, que es que las normas que nos rigen, las leyes que nos rigen, nosotros no opinamos sobre ellas como corporación. Cada uno tiene sus opiniones. Las regulaciones ambientales, la ley reservada, nosotros tenemos que operar y hacer lo mejor posible dentro de las leyes que nos da el mundo público, la legislación a la cual estamos sometidos. Así que no te puedo dar una opinión corporativa sobre el tema porque no existe, y es a propósito. Lo que sí te puedo dar es mi opinión. ¿Ya? Y te puedo dar la percepción de que casi, o sea, debe haber alguien en Codelco que está a favor de la ley, debe haber por ahí alguien, pero yo no he conocido a nadie de que le parezca una buena idea la ley reservada del cobre. A mí me parece que esa es una mala ley. Evidentemente es un resabio de la Guerra Fría, de los conflictos que tuvimos históricamente en Chile, entre lo civil y lo militar. Yo soy profesor de Economía en la Universidad de Chile, ¿ya? Y una cosa que te puede decir un estudiante de Economía de primer año es que no hay impuesto más ineficiente y distorsionador que un impuesto a las transacciones o un impuesto a las ventas. ¿Por qué? Porque un impuesto a las transacciones o a las ventas desincentiva las ventas. Los impuestos tienen que ser a la renta, a las ganancias, ¿no es cierto? Entonces, no tiene sentido tener impuestos a la... Lo segundo que quiero decir es lo siguiente. Uno se puede imaginar que este programa lo ven muchas personas distintas, ¿no? Entonces, algunas de las personas que nos están viendo creen que el gasto militar en Chile es muy alto, por ejemplo.
Hay otras personas que creen que el gasto militar en Chile quizás debería ser más todavía, o que está bien. Si usted, independientemente de lo que usted crea, si usted es de los que cree que hay que gastar más en lo militar o menos en defensa, tiene que aceptarme lo siguiente. Ese nivel de gasto que usted cree que debemos tener no tiene nada que ver con el precio del cobre. No existe ningún sentido al decir que el gasto en defensa tenga que depender de las fluctuaciones del precio del cobre, que además, como lo ha demostrado, lo que ocurrió con la elección norteamericana, se mueve para arriba y para abajo dependiendo de cualquier cosa. El gasto militar tiene que tener una visión estratégica de mediano a largo plazo. No puede estar sujeto a las veleidades de un precio que es además movido por especuladores. A propósito de las veleidades del precio, haciendo un paréntesis para entrar a lo del precio, este efecto Trump del precio del cobre que se pegó un alza, ¿cuánto dura? Ah, no se sabe. Si yo supiera eso, estaría en otro negocio. ¿Ah? Pero yo sé que dentro de Codelco hay gente que hace proyecciones, sí. En fin. Es que se dieron dos efectos. ¿Ya? Se dio el efecto Trump, que tiene que ver con que los mercados creen que va a haber medidas pro empresa y más gasto en Estados Unidos, pero también unas cifras que salieron en China que fueron muy sorprendentes, sorprendieron al mercado de que estaba más acelerada la demanda china de lo que se pensaba, porque aparentemente ese país está haciendo un empuje hacia los autos eléctricos, hacia la electrificación, que toda usa cobre, y de lo cual, por supuesto, yo como presidente de Codelco soy un gran partidario. ¿Ah? Así que esos dos efectos están ahí, pero de nuevo, yo creo que lo que nos pasó en el superciclo del cobre a los chilenos es que asumimos que los momentos buenos del precio eran para siempre. El enfoque mío en la empresa es el contrario. De hecho, siempre me peleo con Nelson, porque le digo, no, es que el precio subió. No, vamos a seguir haciendo presupuesto a 2. Vamos a seguir haciendo presupuesto a 2. ¿Por qué? Porque es mejor que nos sorprendan las buenas noticias. Es mejor que después descubramos que, pucha, el precio fue más de lo que esperábamos, hicimos todo, sí, claro, imaginándonos una situación, o sea, ponernos en el peor caso para que después nos vaya bien. Y eso fue lo que no hizo Chile durante los 10 años del superciclo. Ahora, ¿puede volver un superciclo? ¿Esto es así de cambiante que a lo mejor en 5 años más haya otro superciclo? De poder puede. Ahora, solo ha habido un superciclo en la historia. Si uno mira la serie... A eso iba, claro, digamos, es tan fluctuante. Pero ciclos sí ha habido. Ya. Lo que pasa es que si uno mira 100 años de historia del precio del cobre, ve los ciclos. Y son bien pronunciados, digamos. Y la verdad es que las mineras lo que hacen, cómo funciona una minera, que bueno que los chilenos sepan cómo funcionan las mineras. Las mineras, una buena minera lo que hace es que cuando el precio está bajo, lo único que hace es tratar de no perder plata, de no tener que vender sus minas y no tener que despedir a sus trabajadores y su talento. Darse vuelta, digamos. Mantener la cosa. ¿Cuándo recupera la inversión en la minera? En el boom. Ahí ganan plata los mineros. Lo que pasa es que el último ciclo fue mucho más grande, o sea, el precio subió mucho y duró mucho tiempo. Otros ciclos han sido un poco más cortos, pero igual, esa es la naturaleza del minero. Con toda seguridad va a haber un ciclo al alza con buenos precios, que dure lo que duró el anterior. La historia indica que probablemente no. Y en todo caso, esta alza es muy puntual, o sea, tiene que ver con un efecto inmediato de lo que se sabe de China y de la elección de Trump. Puede ser un elemento especulativo. Aquí lo importante es lo siguiente. Nosotros los chilenos tenemos que dejar de hacer planificación empresarial y fiscal, las dos cosas, sobre la base de precios que se mueven especulativamente. Tenemos que persistir en mantener una mirada de largo plazo. En Codelco, ¿qué es lo que estamos haciendo? Como sabemos que este ciclo bajo después va a subir y que ahí es cuando se gana plata, estamos racionalizando las inversiones para sostener el nivel de producción de Codelco. La plata que nos está dando el fisco para capitalizarnos nos ayuda a poder sostener la producción, porque si logramos sostener la producción y que no baje, cuando vengan los tiempos de los precios altos, vamos a poder van a ser ganancias. Ahora, ¿qué se hace con esta plata de capitalización? Proyectos, se invierten en proyectos. O sea, ¿qué se hace? Se invierten en proyectos de construcción de túneles, en las expansiones de Nuevo Nivel Mina, de Chuquicamata subterráneo, se compran maquinarias nuevas, porque las nuevas minas, los nuevos desarrollos mineros además son con más tecnología. Por ejemplo, el desarrollo que vamos a hacer del Nuevo Nivel Mina del Teniente, que es básicamente la mina del Teniente es cada vez más profunda. Entonces ahora vamos más profundo todavía. Y mientras más profundo es más peligroso. Ese nuevo nivel lo vamos a hacer casi todo con robots y con operación remota. De hecho, hay una buena parte de las máquinas, esto no lo saben los chilenos, que operan en el Teniente, que lo operan unos viejitos desde el centro de Rancagua, en una central que tenemos, que parecen encima de la máquina. Claro, unas pantallas como esta, y están ahí operando no sé, estamos en otro siglo, ¿ah?
En eso es lo que vamos a invertir los fondos, en tecnología para poder darle sustentación por 50, 60 años más a este principal recurso que tienen los chilenos. Ahora, ¿es un paso mayor y una capitalización mayor tratar de obtener, de ponerle el mayor valor agregado a lo que nosotros sacamos de cobre? A ver, yo creo que esa es una pregunta que hasta cierto punto ya pasó. Ya. ¿Por qué? Porque si hoy en día Codelco quisiera meterse en los mercados de las manufacturas de cobre que se hacen, por ejemplo, del cable de cobre, siempre se dice, ¿no? Hoy que hagamos cable de cobre, que hagamos malla de cobre. El problema es que las multinacionales que compran nuestro cobre y hacen eso son unas empresas gigantescas, usualmente japonesas, chinas, contra las cuales nos va a costar un mundo competir. Sin embargo, hay otra manera que yo creo que es mejor de sacarle un rendimiento de valor agregado al cobre. ¿Cuál? Que es la siguiente. Yo te acabo de decir que Codelco tiene problemas, desafíos técnicos súper grandes para desarrollar sus minas. Por ejemplo, que en el nuevo nivel mina del Teniente tenemos que usar robots. Bueno, la manera en que Codelco puede contribuir al desarrollo del país, apalancar un desarrollo de mayor valor agregado de nuevos sectores, es decir lo siguiente. Necesitamos que haya gente que sepa manufacturar, operar, diseñar y proveer robots, software y todo lo que requiere un robot y la operación remota. Nosotros lo que tenemos que hacer es demandar esos servicios, que se desarrollen esas capacidades, ojalá muchas de ellas en empresas chilenas, cosa que después esas empresas puedan inventar sus propios negocios. Lo mismo ocurre con los desarrollos de biotecnología que estamos haciendo para lixiviación, para limpieza ambiental. Lo mejor que puede hacer Codelco, más que decir vamos a hacer esto, cable, cobre, lo demás, es que nuestra propia actividad, las propias dificultades que tiene Codelco, convertirlo en virtud. Exacto, que lo rodea sea lo exportable, no necesariamente el cobre de una manera distinta. Nuestros proveedores se conviertan en proveedores de clase mundial, en gente con capacidades tecnológicas que después diga, oye, ¿sabes qué? Esto que aprendí con Codelco sobre robótica, sobre Big Data, la verdad es que ahora lo voy a usar en otro sector, voy a inventar un sector. Esa es la manera en que los países que han tenido recursos naturales y han pasado al desarrollo han operado. Eso es lo que hicieron los noruegos, eso es lo que hicieron los finlandeses. No es que hicieron lo mismo pero un poquito más sofisticado. No es que los finlandeses partieron, por si acaso, con peor que nosotros, no tenían cobre, tenían madera, fíjate, o sea, madera. Y no es que ahora exporten muebles de madera, no. Lo que pasa es que tenían problemas de comunicaciones y desarrollaron los celulares. Entonces, uno convierte los problemas que tiene como país, los problemas de desarrollo productivo, en oportunidades de transformación productiva. Eso también está siendo apalancado por la inversión que está haciendo el Estado en Codelco y nosotros tenemos la obligación de garantizar que se use en eso y no en otras cosas. Oscar, se nos está yendo ya la entrevista y quiero hacerle una última pregunta y tiene que ver con una proyección y esto tiene que ver con la ley reservada del cobre. Con el contexto actual o cómo se está mirando lo que pasa hoy día, ¿usted cree que está más cerca la posibilidad de que haya una modificación a esa ley? ¿A que se termine con la ley reservada del cobre? Y esta es una opinión personal suya. Sí, yo en forma personal yo creo que las dificultades que está teniendo el mundo político para hablar de los temas de fondo, la tendencia que tienen a un poquito a quedarse algunas veces en algunos temas más bien superficiales y no frívolos, y en otros casos en temas de procedimiento, me hace ser escéptico de que eso se vaya a lograr. Tengo la esperanza, porque la verdad es que en mi interacción con casi todas las personas de distintos sectores políticos tengo la impresión de que existe la convicción de que hay que modificarla. Pero una cosa es que la gente tenga la convicción y otra cosa es que podamos actuar. Y ojalá se pueda, pero tengo algo de escepticismo. Oscar Landerreche, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ti. Vamos al resumen de noticias.